Cuba es una isla conocida por muchas cosas, su historia, su cultura, su gente, pero no por asesinos en serie. Durante décadas, el crimen violento en la isla ha sido rara vez documentado. El gobierno siempre ha mantenido un estricto control sobre la seguridad y la información, dejando poco espacio para el misterio. Pero en los años 90 algo cambió. En las calles de La Habana una sombra comenzó a acechar en la noche. Ancianas fueron encontradas sin vidas en sus hogares. La escena era siempre la misma: puertas forzadas o abiertas sin signo de lucha. Cuerpos sin señales claras de violencia extrema, pero con un detalle inquietante: el asesino dejaba pocas pistas. Al principio la policía pensó que se trataba de robos ocasionales que salieron mal, pero cuando las víctimas aumentaron, la verdad se hizo evidente. Cuba tenía un asesino en serie. Hoy, tras el velo del crimen, exploraremos la historia de Raúl Castro, el hombre que sería conocido como el mata ancianas de Cuba. Yo soy su anfitriona, Liana Díaz, también conocida como Cubano 80. La primera víctima apareció en el 1992 en un barrio tranquilo de La Habana. Una anciana de más de 70 años fue encontrada sin vida en su hogar. No había señales de una entrada forzada, ni rasgo de un ataque brutal, solo una sensación de extrañeza. El crimen se pasó por alto, pero unas semanas después, otra mujer anciana fue encontrada muerta en circunstancias similares. Luego otra, y otra más, y otra. Las autoridades al principio no lo consideraron un patrón. Las víctimas eran mayores, podían haber muerto por causas naturales, pero había un detalle que no cuadraba. Algunas tenían signos de asfixia, aunque sutiles. Estaban objetos de valores en la casa, pero no siempre. Y no había señales de violencia evidente. Entonces un día, un investigador de la policía hizo la conexión. No eran muertes naturales. Alguien estaba asesinando ancianas en La Habana. La gente estaba aterrada. El terror se apoderó de La Habana, en una ciudad donde la seguridad era considerado un pilar del gobierno. La idea de un asesino en serie era impensable, pero la evidencia era clara. Cuando los medios comenzaron a reportar los crímenes, la paranoia se extendió entre los habaneros. Las mujeres mayores dejaron de salir solas de noche. Familias reforzaron la seguridad en sus casas. Nadie entendía cómo era posible, caballero, que alguien estuviera asesinando en una isla donde los crímenes de este tipo eran raros. Ancianas. El problema era que el asesino sabía exactamente cómo moverse sin ser detectado. Era cauteloso, paciente y metódico. No dejaba testigo, no atacaba en lugares llamativos. Elegía cuidadosamente a sus víctimas. Pero ¿quién era este hombre, caballero? ¿Y cómo lograba entrar a las casas sin levantar sospecha? Y para aquellos que no han vivido en Cuba o no son cubanos, les tengo que decir que en Cuba
Las paredes tienen oído y los clavos tienen sentido. Y ahí todo el mundo sabe todo. Casi todo el mundo conoce a fulanito mengano o Esperancejo, y ahí todo el mundo se conoce. En el próximo episodio vamos a contestar esta pregunta. Lo vamos a descubrir. El caso de Mata Ancianas de Cuba es único en la historia del crimen en la isla. En el próximo episodio exploraremos el perfil del asesino, su patrón de comportamiento y cómo logró pasar desapercibido en un país con un control policial tan estricto. De nuevo, yo soy su anfitriona, Liana Díaz, también conocida como Cubana 80, y esto fue Tras el Velo del Crime. Manténganse curiosos, alertas y seguros. Y recuerden, todo lo que brilla no es oro. Tengan cuidado a quien usted le abre la puerta y confía. Hasta pronto.